Soliloquio. Caballeros, hola, soy Daniel Rosas. Debo reconocer que no ha sido fácil para mí ser políticamente correcto en temas de feminismo. Y a ver, no me malinterpreten. No estoy para nada en contra, al revés. Me considero muy aliado. Pero en el camino, por supuesto, que he tenido varios tropiezos. Por ejemplo, no entendía al principio las manifestaciones con acción directa. Es decir, estas en las que se rompen o queman cosas. Hasta el momento en que me tocó platicar con quienes se manifestaban. Y escuché esos casos y escuché su pena convertida en rabia. Y aunque ya sé que algunas personas me odiarán por lo que voy a decir, me parece que esa rabia se ha vuelto muy digna. Y queramos o no, ha cambiado muchas cosas, pero sobre todo, la manera de pensar de muchas personas. Por ejemplo, mis amigas ahora hablan de lo bello que es el cuerpo no delgado, de lo natural que es la masturbación, de lo digno que es vestir con minifalda o escote. Pero también hablan de alzar la voz en contra de lo que las ofende y, caballeros, mucho de eso que las ofende recae en nosotros. Así que aquí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como hombres para ser empáticos con ellas, para aprenderles y crecer como lo están haciendo ellas? Por eso hoy vamos a charlar con el psicólogo y autonombrado aprendiz de feminismo, Humberto Martínez, para que nos cuente cómo le va en este proceso y sobre todo, las ventajas que puede tener aprender feminismo como hombres. ¿Vas o te quedas? Audiocentro presenta. ¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca? No eres Google, pero tienes todo lo que busco. ¿Te caíste del cielo, mi ángel? Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios. ¡Ash! Hombres. Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajando Nos. Hoy estamos con Humberto porque, como ya les adelantaba, vamos a platicar parecido de manera general, de cómo nos beneficia a los hombres el estudio del feminismo. Y de repente pues ha habido por ahí muchos conceptos que creo que vale la pena o reforzar o quitarnos. Uno de ellos es justamente el concepto del hombre feminista. A ver, Humberto, quiero comenzar por ahí porque hasta donde yo sé, no existen los hombres feministas. O sea, no hay un feminismo. Puede existir a lo mejor el hombre aliado, pero no el feminista, hasta donde yo sé. Y justamente lo quiero preguntarte, ¿tú cómo lo ves? Sí, no, ¿y por qué? ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, justo desde mi experiencia aprendiendo del feminismo, he pasado por diferentes etapas en mi asumirme en mi identidad, ¿no? Porque en algún momento sí me asumí como aliado, luego como aliade, pero como feminista, pero luego el que chiste y no es chiste, lo del tipo feminista y demás. Hoy por hoy estoy más en un lugar de ser un aprendiz del feminismo, porque creo que el feminismo en tanto movimiento sociopolítico es un movimiento de y para las mujeres, o constituido por las mujeres, enarbolando un montón de injusticias y un montón de situaciones de abuso que han vivido ellas. Eso no quiere decir que los hombres, como en tanto personas, no hayamos experimentado algún tipo de abuso, solo que en la generalidad nosotros somos quienes abusamos en menor o mayor medida. Entonces creo que y que se tome con mucha reserva esto, porque creo que es, desde mi lugar, prefiero asumirme como un hombre que aprende del feminismo, un aprendiz del feminismo, que como tener mi tarjeta del club feminista, ¿sabes? Sí. Por un montón de situaciones políticas, sociales y demás. Sí, y es que además escuché una frase que yo suelo usar y que me gusta mucho, que es que cuando te defines, también te limitas. Y entonces de ahí que pues, procuramos de repente no meterse en ese tipo de cosas, pero sí es importante, creo yo, de repente cuando menos tener una brújula de hacia dónde vas. Y justamente antes de comenzar a grabar le preguntaba yo a Humberto que qué era esa cosa que había posteado, porque vi una historia en su Instagram sobre un concepto que es ginopia o ginopía. A ver, no sé. Ginopía como miopía, pero con el sufijo ginecológico. Ginopía, ok, ginopía. Entonces, pues digo, ya ahora que haces referencia al prefijo,
entiendo ya por dónde va el asunto, pero pues mejor platícanos tú, a ver qué es esto de la ginopía, y para poder aterrizar hacia el tema del día de hoy, que pues propiamente, ¿por qué a los hombres nos beneficia aprender del feminismo? Pero, a ver, comencemos por ginopía, porfa. Y que dicho sea de paso, yo compartí esto en mis redes sociales porque de donde lo jalo es de Sorese. Sorese es una asociación de psicólogas feministas. Entonces es desde el Instagram de ellas que lo jalo y me pareció muy, de entrada el concepto yo no lo conocía hasta hoy en la mañana, pero ellas nos cuentan que de acuerdo a Evangelina García Prince, la ginopia es la ceguera a lo femenino, el no ver a las mujeres, el no percibir su existencia. Se entiende como una omisión generalmente no consciente, naturalizada y casi automática. Y que creo que eso pasa mucho como, o donde yo le doy como elaboración en mi cabeza, es que borramos lo femenino porque lo femenino no vale. En el mundo machista o en el mundo de los hombres, ser hombre es lo que vale y todo lo que no sea hombre no vale. Un poco, no me acuerdo si eso hablábamos el capítulo pasado, creo que no, sobre la frágil masculinidad se sustenta en una nada, porque la masculinidad o lo masculino es no ser femenino. Entonces allá hay una especie de falacia rara existencialista de que entonces lo masculino no existe, solo es no ser femenino. Entonces me pareció importante esto porque borrar, o ahorita que decías, si nos etiquetamos, nos limitamos. También es cierto que si no nos etiquetamos y si no nos identificamos o tomamos una postura, con mucha facilidad podemos perder la responsabilidad que tenemos. Y entonces, cuando estás en una relación y dices, no, es que no me gusta ponerle etiqueta a las cosas, mejor que fluya, aguas, morras. No dudo que también vatos les pasa, pero esa de que la cosa fluya evita que asumas responsabilidades. Asumirme como un aprendiz del feminismo trae la responsabilidad de que no estoy orquestando y no desde ser vato otra vez suceden cosas porque yo la digo porque hombre. Y esa idea de orquestar viene de que bueno, que tú no lo conoces, pero que se mencionó en el programa que salimos o vamos a salir porque no sé cuándo salga esto, junto con este otro compita en Canal 14. Él alguna vez me habló de que es que los hombres orquestamos por todos los lados. Incluso en la comunidad LGBT, lo masculino o los hombres orquestan, por eso muchas veces se le llama movimiento gay, y no solamente gay de hombres, es un movimiento de muchas identidades y diversidades sexuales. Ok, a ver, bueno, pero déjame ver por partes, a ver. Si el concepto que estamos aprendiendo, bueno, que tú aprendiste y que nos estás compartiendo de ginopía. Ginopia. Ok, ginopia. Bueno, ginopia. Es justamente la tendencia a negar todo lo femenino. Sobre todo, entiendo desde nuestro punto de vista masculino, pues quiere decir que hemos vivido en este estado, por muchísimos años. Por muchísimos. Es decir, nos sigue dando tirria, creo yo, y aquí lo limito obviamente a mi experiencia y a la que he tenido con la gente, mis amigos y mis amistades en general. Nos hemos dedicado a negarnos como hombres nuestra parte femenina y nos da tirria. Y entonces cuando en la escuela nos decían que tenemos hormonas femeninas, hasta como que nos sacábamos de onda. Y entonces cuando una persona, cuando un hombre o mujer nos dice que nuestro lado femenino, como que hasta que nos da tirria. Entiendo que un poco es esto, y entonces que cuando caemos en esta negación de nuestra parte femenina, pues automáticamente nos estamos cerrando las puertas a descubrir un mundo que puede ser, pues la verdad es que muy chingón. Y en este sentido, aterrizo entonces en el tema por el que estamos platicando el día de hoy. O sea, porque entonces deberíamos aprender más, no solamente de feminismo, sino en general, pues de conocer a las mujeres. Y de conocer, lo habría más, a la parte femenina también de los hombres. Y que no sé si sirva este espacio para también echarle luz a que la división femenina-masculina es dicotómica y que entonces se reproduce o se favorece el estereotipo de que haya algo femenino y hay algo masculino. Yo diría que hay algo que existe, porque las emociones y los sentimientos no tendrían por qué tener género. No hay un amor femenino y no hay un amor masculino. Pareciera que en esta división dicotómica o binaria de lo femenino y lo femenino es lo sentimental, lo masculino es lo racional, pues desde ahí ya podríamos entrar en una especie de falacia. Sí. O de errata metodológica lingüística, porque amamos, sentimos, nos entristecemos. La bronca es cómo nos separan, nos sexúan al nacer. Este es niña, este es niño. Ella se va para lo rosa, este se va para el azul. Ella se va para el ballet y para el jazz, este se va para el americano.
Y entonces no sé si desde la educación en el desarrollo humano ya estamos dividiendo y reclutando cuerpos para identidades hechas. Y por identidades me refiero a que entonces si yo tengo pene, se me educa de una manera, y si tú tienes vulva, se te trata de otra manera. Leía una publicación sobre que hay personas que su cuerpo se manifiesta de un género, pero genéticamente son el opuesto. Y el caso trataba de una persona que genéticamente es hombre, pero su cuerpo se desarrolló como mujer, desarrollando mamas, senos, ensanchando las caderas y teniendo aparentemente una vulva y un canal vaginal, pero no tenía ovarios ni tenía óvulos. Los testículos estaban sumidos adentro, arriba. Como si fueran ovarios. Y esto, en la pubertad nunca le apareció la menstruación y tenía muchos dolores en el vientre, y era porque tenía los testículos arriba, ascendidos, creo que se llama. Y entonces es él o ella, o genuinamente esa persona es ella, pero fue socializada porque lo que se ve en apariencia es femenino. O sea, aquí entraríamos en un rollete bien tremendo. No me quiero desviar hacia ese lugar. Solo quería dejar constancia de que las emociones y los sentimientos no tienen género, por lo menos para como yo lo veo, como lo he entendido, y como quizá alguna rama del feminismo, como postura social y política, defiende. Porque no dudo que haya personas que hablen de esas partes femeninas o masculinas en tanto hormonas, andrógenos y estrógenos, que están presentes en el cuerpo de las personas, ¿no? Porque eso sería reducir todo el discurso a lo biológico, y somos muchísimo más que biología. Entonces, diría que si vamos a entrarle al feminismo como una biblioteca moderna de Alejandría, que es todo eso que no hemos aprendido y que no nos enseñó el mundo por ser hombres, y que podemos, ya no diría yo vernos beneficiados, porque ya el mundo nos beneficia de muchas maneras siendo hombres, sino que podemos aprender a relacionarnos mejor con la otra mitad de la población, relacionarnos mejor con nosotros mismos y relacionarnos mejor con otros hombres, porque entonces creo que ahí es donde está la ganancia de ser un aprendiz del feminismo. Aprender a cómo relacionarme en los mejores términos y no desde la violencia, el abuso y el sometimiento. Sí, que son actitudes justamente muy, muy masculinas. Somos súper competitivos entre hombres y incurrimos justamente en estas actitudes. Oye, a ver, está bien interesante. De entrada, nada más déjame retomar esta idea, porque la verdad es que a mí no se me ha pasado por la cabeza, y no sé a cuántas de las personas que me escuchen les haya pasado lo mismo, pero esto de los sentimientos y las emociones no tienen un sexo, no tienen un género, está increíble, sí es cierto. O sea, y creo que es algo que debemos sentarnos a decir, sí es cierto, a ver, ¿cómo está este asunto? Ahora, la otra es, más allá de lo biológico y todo esto que nos contabas, que justamente se trata de no desviar un poco, o no desviar de más la atención, en el hecho de reconocer de entrada que las emociones y los sentimientos no tienen género, y que además, si adoptamos o si aprendemos a emocionarnos y a sentir como lo hacen las mujeres de una forma más natural y más espontánea, o cuando menos con menos vergüenza y con menos tirria, efectivamente podríamos relacionarnos mejor. No solamente con nuestras parejas, hombres o mujeres, como las tengamos, o con nuestra familia. Aquí sí quiero aterrizarlo más bien a un tema de seguramente nos podríamos relacionar mejor entre hombres, siempre y cuando sea parejo, porque lo que ocurre, y creo que lo platicamos, o les contaba la anécdota en el otro espacio de Luisa, allá en Canal 14, que nos invitó a platicar también de temas así, ¿no? Luisa Cantú, saludos, Luisa, porque va a supervisa este podcast antes de pasarlo al aire, ¿no? Oye, mi jefa Luis, oye, pero justamente ha ocurrido que quienes estamos aprendiendo a deconstruirnos, o tú y muchas personas que ya llevan más avanzado el camino, pues chocamos ya de repente con las actitudes tradicionalmente masculinas.
Es decir, si yo le digo a un amigo, a un camarada, pues, oye, cabrón, te quiero mucho, te quiero un chingo, como que ya, o sea, es como, no, ya trae ahí como un tema de no. Y no, hombre, o sea, es una cosa que a mí ya me parece lo más natural, pero seguimos teniendo resistencias como hombres, ¿no? Sí, y que creo que justo es lo que yo he aprendido también yo no sabía que esto de por un mundo donde quepan todos los mundos es una postura zapatista. Y luego me tuvo todo el sentido para mí porque una de las maestras con las que yo me he formado en temas de género y de feminismo, que es la maestra Sandra Ascutia de la Facultad de Filosofía y Letras, por si escuchas esto, Sandra, saludos, que no te voy a enseñar. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Es que en ese todos los otros mundos es que nos cariñemos y nos ternuremos más entre los hombres. Y yo lo hablaría entre todo lo que implica ser hombre, porque he estado reflexionando mucho cómo por una cuestión sociocultural e histórica no tengo amigos hombres trans, porque entonces ahí hay otra decisión, ¿no? Independientemente de por qué no se les vea o porque sí o porque si no, es que no están visibilizados y no tenemos un vínculo con ellos porque prácticamente no existen. De ahí la importancia de nombrar y de existir y de asumirse y de defender la identidad. Porque no dudo, y lo he escuchado más en reportajes, igual en podcasts que veo que son de la comunidad LGBT o que defienden a la comunidad trans, muchos se acercan a nosotros primero como si fuéramos animales de zoológico, porque nos empiezan a preguntar si ya transicionamos, si nos hicimos operación, cómo nos quitamos los senos, por qué esto, por qué lo otro, si entonces ahí me gustan los hombres o me gustan las mujeres, y entonces no nos conectamos o muchos no intentan generar un vínculo genuino con ellos, porque los hombres trans son hombres y las mujeres trans son mujeres, ¿no? Y defender esto también tendrá sus implicaciones políticas y sociales, sí, porque hay mucha gente que está en contra de esto porque no es naturalidad, ¿no? Entonces sí creo que ahorita lo pensaba como cómo cambiamos el agua en el que ha estado sumergido nuestro cerebro y nuestro corazón. Necesitamos cambiar esa agua. ¿Y cómo vamos a cambiar esa agua? Filtrando y decantando y metiéndole agua nueva. Necesitamos informarnos también desde la literatura, desde estos espacios, desde espacios como Canal 14, desde el podcast que estamos también teniendo en este colectivo en donde estoy, desde todo lo que están haciendo, todos los espacios que están trabajando o tratando de hacer un trabajo de este tipo para informarnos de formas diferentes y alternativas en las que podemos hacerlo y en las que podemos estar seguros. Porque hombres que quieran deconstruirse en Ecatepec, en Chimalhuacán, en Sinaloa, en Monterrey, en Mérida, en lugares conservadores, en lugares súper violentos, tal vez no es el lugar más seguro para hacerlo. Y esto es un poco triste, ¿no? Porque entonces pareciera que la deconstrucción no es accesible a todos y a todas. Porque si no eres un hombre de 30 y tantos años como yo, 35, que vive en la Narvarte, que tuvo el privilegio de estudiar una carrera universitaria, de tener contactos, redes y bla, 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 pareciera que no la vas a armar. ¿Y qué pasa con todas esas masculinidades en la periferia de la metrópoli? En Ecatepec, en Chimalhuacán, en Tultitlán, en Tlalnepantla, etcétera, ¿no? Sí. En Nezahualcóyotl. Y entonces eso también es como, es importante que este trabajo de la deconstrucción también esté atravesado por otra herramienta metodológica llamada interseccionalidad, que es reconocer qué privilegios tenemos y cómo esos privilegios oprimen a otros, en razón de edad, género, sexo, religión, educación y lana. Porque entonces si atravesamos la vida por eso, podemos reconocer que tal vez tú y yo podemos ejercer algún tipo de violencia o tener más privilegios sobre niños y jóvenes o estudiantes porque aún no tienen independencia económica. Y que tú y yo, por ser heterosexuales, creo, porque no me acuerdo si tú eres hetero o te asumes como tal, tenemos más privilegio de vivir que los hombres no hetero. Y que por ser citadinos tenemos más privilegios que las personas que viven en comunidades rurales. Y por hablar español y no hablar una lengua indígena o originaria. Y que tenemos más privilegio que un hombre trans. Y entonces la interseccionalidad ayuda a reconocer eso para asumir las responsabilidades que nos tocan. Y solamente el feminismo, porque lo que me dio luz en la mañana fue que no solamente el feminismo me ha ayudado, me ha cobijado, me ha abrazado, me ha reivindicado, el feminismo también me ha confrontado.
El feminismo también me ha regañado, me ha pedido cuentas, ocupé una palabra en la mañana para una publicación del episodio donde participamos con Sophie. Me ha interpelado el feminismo. Y eso es importante, porque muchas de las veces, en tanto hombres, quedamos y salimos impunes de nuestros abusos y nuestras violencias. Y no se trata de castigarnos, se trata de reconocer que infligimos un daño para evitar volver a hacerlo y para reparar o subsanar el daño en la medida de lo posible. Y el feminismo también ayuda a eso. Ahora, con esto que saben, no sé si van a querer entrar al feminismo y ya se van a espantar, pero eso es bueno, porque entonces aprendemos que hay otras formas de relacionarse y de ser responsables en la vida. Sí, justo. Bueno, se nos está acabando ahí el tiempo, pero déjame rescatar ahí varias cosas. Bueno, de entrada, uno, ya tú me corregirás, hay quienes están, sobre todo mujeres muy, muy metidas en el feminismo, que hablan de feminismos, y que sea, o sea, de muchos, ¿no? Y entonces quizá de ahí viene también, pues, algunos de los problemas. Justamente en un episodio anterior hablábamos a propósito del Día del Orgullo, con un camarada, periodista, especialista en temas de la comunidad LGBT y de género, que es Aarón Álvarez, y hablábamos justamente de cómo algunas posturas feministas radicales excluyen justamente a las mujeres trans por tener pene. Y lo traigo a colación de lo que tú mencionabas, ¿no? De este tipo de cosas. Y de repente, pues también entiendo que hay que prepararse, hay que estudiar, hay que conocer, ¿no? Ahorita concretamente que estamos hablando de feminismo, pues sí, meternos en este tipo de cosas y también generar nuestras propias posturas y tratar, y aquí de manera personal haría un llamado a la tolerancia, al respeto, podemos no comulgar, podemos no estar de acuerdo, pero pues podemos respetarnos, que es algo que se ha estado pues diciendo mucho últimamente. Y por el otro lado, pues también sí, asumir que desde esta trinchera urbana, centrochilanga, pues sí, o sea, estamos más propensos a la deconstrucción, pero que si le brincas tantito, pues ya es complicadísimo. Digo, mis papás viven en el Estado de México y voy y veo a mis amigos de la infancia por allá y bueno, sí, o sea, hablar de temas de construcción es casi ponerme de bully magnet, ¿no? Ya sé que me van a superbulear. Entonces, bueno, pues así pasa, pero es importante, como dices, comenzar a hablar de esos temas. Finalmente, para no abusar yo de tu tiempo, porque realmente tú eres el invitado en esta ocasión, te preguntaría, ¿qué hacemos entonces? O digamos, quien escuchó ahorita este episodio y dice, pues sí, estaría padre comenzar a conocer, aunque sea por curiosidad, aunque sea por ver cómo molesto, cómo chingo a las feministas, pero bueno, quien le interesa comenzar a meterse en el mundo del feminismo, ¿no? Uh-huh. ¿Por dónde recomiendas empezar? ¿Qué hacer? Yo recomendaría empezar por aventarse la conferencia de Chimamanda, Todos deberíamos ser feministas, que está en YouTube. Chimamanda es una escritora y feminista africana y tiene esta conferencia bien bonita de Todos deberíamos ser feministas. Yo le apostaría por ahí. Okay. Y de ahí seguramente la manera en cómo lo aborda Chimamanda, siendo mujer afro, creo que puede conectar mucho con cómo hemos construido la identidad de ser mexicanos, porque ahí está el otro juego. Los feminismos, hay varios, como lo mencionabas. Los más radicalizados y separatistas no quieren a los hombres ahí, porque están defendiendo cosas diferentes a otros feminismos afro, caribeños, negros, gordos, ¿no? Feminismos jotos también quizá por ahí, resistencias desde ahí. Y entonces yo invitaría que no sé si es mucho como si has sentido que no encajas y que eres como medio visto como bicho raro, porque un poco así me pasaba desde siempre, no jalaba con la manada, siempre había cosas que no me gustaban, yo era bulleado en su momento, no sé si me volví bully, creo que no, espero que no, pero siempre hubo como algo que no me hacía estar como partícipe como de situaciones violentas, aunque a veces lo tenía que hacer para cuidarme el pellejo, porque a veces así también pasa. Y cuando empecé a leer de feminismo, cuando le entré a la terapia narrativa, que es el enfoque terapéutico que ocupo, cuando conocí la terapia familiar sistémica, se me abrió un mundo de posibilidades. Entonces no sé si vivenciar, experimentar, ver, escuchar y sentir la conferencia de Chimamanda sea esa abrirse posibilidades. Eso como desde el autodidacta. Si quieren entrarle a hacer trabajo
más tú a tú, busquen una terapia atravesada por perspectiva feminista o con perspectiva de género, que ya hay muchos lugares que lo ofrecen. Y si quieren todavía hacer esto y no se atreven a hacerlo uno a uno, hay grupos de trabajos entre hombres que buscan hacer cambios con esto, son como grupos de reflexión y de construcción, ¿no? Entonces, podría dar, si me permites, venga. cuando menos 3 opciones. Sí, claro, venga. Una primera opción puede ser Casa Tonalá, la pueden buscar en Facebook como Casa Tonalá Prácticas Narrativas. Tiene un grupo de hombres que está dirigido por Mauri, Ismael e Iván, y que ya lleva 4 años me parece en funciones, en línea, y es un trabajo bien bonito, que apapacha, que abraza, pero que no se colude con nuestras violencias. Otro espacio es un espacio naciente. En ese participo como coordinador con otro terapeuta, psicólogo y figura un cuanto tanto pública, que es Quique Vázquez. En conversaciones constructivas pueden buscar entrar a este grupo de reflexión entre vatos, que sucede una vez al mes. El de Casa Tonalá sucede una vez cada 15 días los martes, ambos en línea. Y un tercer espacio que es el Círculo Abierto de Hombres. No me acuerdo cómo se llama el que lo dirige, pero él es figura también pública porque ha aparecido en muchos programas de diálogos en confianza. Ok. Entonces, no me acuerdo cómo se llama, pero él lo dirige, y varias de las personas con las que acompaño en procesos terapéuticos hombres, la terapia les funciona y aparte van a alguno de estos 3, que estos son solo 3 que conozco, y que ha servido eso, ¿no? Entonces, opciones hay para hacerlo diferente. Coloquio. La historia del feminismo se remonta a la Revolución Francesa, pero para México se considera que tiene su origen a finales del siglo XIX y principios del XX. El movimiento Me Too, la brillantina, el himno El violador eres tú, las acciones del 8 y 9 de marzo, así como otras expresiones, han sido la consecuencia y no la causa de la realidad que tenemos. Cada 4 minutos una mujer es agredida sexualmente. Cambiar esa y otras realidades no debe seguir siendo un trabajo de las mujeres, sino una bandera que deberíamos estar cargando nosotros los hombres. Sobre nuestro invitado de hoy, puedes encontrarlo en Instagram como @sic-humberto-mtz de Martínez, Sic Humberto Martínez. Ahora que si quieres hacerme llegar tus comentarios, tus dudas o inclusive reclamos, son bienvenidos. En redes me encuentras como Daniel Rosas 3.0. Este podcast fue producido por Audiocentro, editado por Juan Bernardo Cantú bajo la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú de Luisa Cantú y Javier Martret. Conducción de su amigo Daniel Rosas. Y sí, he perdido seguidores y amistades por comulgar con el feminismo. Claro, el verdadero feminismo. Chao. Audiocentro.